¿Sabías que más de un tercio de la producción mundial de alimentos depende directamente de la polinización por insectos? Esto representa billones de dólares en la economía global y sostiene la vida en la Tierra tal como la conocemos. La intrincada relación entre las flores y los insectos, que ha evolucionado durante millones de años, es una de las historias más fascinantes y vitales de la naturaleza. Es una danza milenaria de supervivencia, adaptación y codependencia, donde cada movimiento de un insecto sobre un pétalo tiene ecos profundos en la biodiversidad del planeta. Esta relación no es casual, es el resultado de la coevolución, un proceso en el que dos o más especies influyen mutuamente en su evolución, desarrollando adaptaciones recíprocas a lo largo del tiempo. En el caso de las flores y los insectos, las plantas han desarrollado características específicas para atraer a polinizadores, ofreciendo recompensas o señales, mientras que los insectos han adaptado sus cuerpos y comportamientos para acceder a esas recompensas florales y, de paso, transportar el polen. Pensemos en un abejorro, con su cuerpo robusto y peludo, perfectamente diseñado para recoger y transportar una gran cantidad de polen, o en una orquídea con una forma tan peculiar que solo permite a un tipo específico de insecto entrar y polinizarla, lo cual asegura una polinización altamente eficiente y exclusiva. La historia de esta danza comenzó hace aproximadamente 100 millones de años, durante el periodo Cretácico, con la aparición y la diversificación masiva de las angiospermas, que son las plantas con flores. Antes de ellas, las plantas se reproducían principalmente por la dispersión del polen a través del viento o del agua, métodos que eran altamente ineficientes y dependientes de condiciones ambientales. Pero las flores ofrecieron una nueva y revolucionaria estrategia reproductiva: usar animales como mensajeros del polen. Los insectos, que ya existían y eran abundantes en ese periodo, encontraron en las flores una nueva y rica fuente de alimento, como néctar y polen. Esta fue una verdadera revolución biológica que cambió el curso de la vida en la Tierra, propiciando una explosión de diversidad tanto en plantas como en insectos, en un proceso de feedback positivo que los moldeó mutuamente. Desde entonces, las flores han desarrollado una gama asombrosa de estrategias para capturar la atención de sus aliados insectos, afinando sus atributos para atraer a sus polinizadores específicos. El color es una de las herramientas más obvias y potentes. Para nosotros, una flor roja puede ser extremadamente llamativa, pero para una abeja, el rojo es a menudo indistinguible del verde del follaje circundante. Por esta razón, muchas flores polinizadas por abejas exhiben tonos de azul, violeta o amarillo. Además, muchas de ellas presentan patrones ultravioleta invisibles para el ojo humano, pero que actúan como auténticas pistas de aterrizaje o guías de néctar para estos pequeños voladores, dirigiéndolos de manera infalible hacia el polen y el néctar. Un ejemplo claro se observa en ciertas especies de la familia de las asteráceas, como los girasoles, donde las guías ultravioleta del disco floral guían a los polinizadores hacia los flósculos fértiles del centro. El aroma es otra herramienta floral de persuasión extremadamente poderosa. Algunas flores liberan fragancias dulces y atractivas que se esparcen por el aire, atrayendo a abejas y mariposas diurnas, tal como ocurre con el embriagador perfume de la lavanda o el jazmín. Otras, en una estrategia mucho más audaz y específica, como la Rafflesia arnoldi o la famosa flor cadáver Amorphophallus titanum, emiten olores intensos y penetrantes que evocan carne en descomposición o excrementos. Estos olores están diseñados para atraer moscas carroñeras y escarabajos coprófagos, engañándolos para que depositen sus huevos y de paso polinicen la flor al transferir el polen adherido a sus cuerpos. Es una estrategia de imitación olfativa extremadamente especializada y efectiva, una trampa sensorial que asegura la reproducción de la planta. La forma y la estructura de la flor también son características cruciales en esta danza. Las flores tubulares largas, como las del tabaco o ciertas especies de orquídeas tropicales, están diseñadas con precisión milimétrica para polinizadores con lenguas o probóscides muy largas, como las mariposas esfinge o, en casos específicos, los colibríes. Estas formas aseguran que solo el polinizador adecuado pueda acceder al néctar en la base del tubo, garantizando así una polinización cruzada eficiente.
Por otro lado, flores con plataformas amplias y abiertas como las margaritas o las zanahorias silvestres ofrecen un fácil acceso a insectos más pequeños y de patas cortas, como moscas y escarabajos, que no pueden maniobrar en estructuras complejas. La flor del zapato de dama, una orquídea del género Cypripedium, tiene una estructura en forma de bolsa que atrapa al insecto temporalmente, forzándolo a pasar por los órganos reproductores de la planta para poder escapar, asegurando la transferencia de polen antes de su liberación. La recompensa es el núcleo de este contrato mutualista, la moneda de cambio en esta transacción biológica. El néctar, una solución azucarada rica en carbohidratos, proporciona la energía vital que los insectos necesitan para volar, reproducirse y vivir. El polen, aunque es el material genético de la planta, es también una fuente increíblemente rica de proteínas, lípidos, vitaminas y minerales para muchos insectos, esencial para el desarrollo de sus larvas. Algunas flores, como las de la familia Malpighiacea en las regiones tropicales, incluso ofrecen aceites florales específicos que son recolectados por abejas especializadas del género Centris para alimentar a sus larvas, mostrando una sofisticación en la recompensa que va más allá del simple néctar o polen. Sorprendentemente, no todas las flores ofrecen una recompensa genuina. Algunas especies de orquídeas han perfeccionado el arte del engaño, una estrategia que demuestra la complejidad de la coevolución. Por ejemplo, la orquídea abeja, Ophrys apifera, mimetiza la apariencia física y el aroma químico de una abeja hembra para atraer a los machos. Los machos, creyendo encontrar una pareja, intentan copular con la flor, en un proceso conocido como pseudocopulación, y, sin saberlo, recogen y depositan polen. Este engaño olfativo y visual es tan preciso que los machos caen repetidamente en la trampa. En Australia, las orquídeas martillo del género Dracea imitan la forma y el olor de las hembras de una avispa sin alas. Los machos de avispa, al intentar aparearse con la hembra, se topan con una articulación que los balancea contra la columna de la orquídea, donde el polen se adhiere a su cuerpo, garantizando la polinización. Los insectos, por su parte, no se quedaron atrás en esta carrera armamentista evolutiva. Desarrollaron adaptaciones anatómicas y de comportamiento que los hicieron extraordinariamente eficientes en la recolección de néctar y polen, a menudo especializándose en tipos específicos de flores. Pensemos en las mariposas y sus probóscides, esas lenguas largas y enrolladas que pueden extenderse considerablemente para alcanzar el néctar en las flores tubulares más profundas, como las de las lianas del género Lonicera o la flor de la madreselva. Las abejas, en cambio, tienen lenguas más cortas, pero dotadas de estructuras peludas ideales para lamer y recolectar el néctar de flores más abiertas, y cestas de polen en sus patas traseras llamadas corvículas, que son eficientes estructuras para transportar grandes cantidades de polen de regreso a la colonia. Sus sentidos también se agudizaron a la par con la evolución de las flores. Muchas abejas pueden ver la luz ultravioleta, lo que les permite detectar esos patrones en las flores que nosotros no podemos percibir, revelando verdaderas señales secretas hacia las recompensas. Las polillas nocturnas, en contraste, tienen antenas increíblemente sensibles y desarrolladas, capaces de detectar las fragancias florales a grandes distancias en la oscuridad de la noche, guiándolas con precisión hacia flores pálidas o blancas y muy aromáticas como las de la datura o el lirio nocturno, que exhalan su perfume al anochecer, siendo guiadas por su olfato hiperdesarrollado. Además de la anatomía, los comportamientos de los insectos son fascinantes y a menudo sorprendentemente especializados. Algunas abejas, como las abejas carpinteras y ciertos abejorros, practican una técnica de polinización conocida como polinización por zumbido o sonificación. Esto implica que el insecto se aferra a la flor y vibra sus músculos de vuelo a una frecuencia específica, lo que causa que el polen, que está fuertemente retenido en las anteras de flores como las de los tomates, los arándanos o las patatas, se libere en una pequeña nube. Sin esta vibración particular, el polen simplemente no se desprende y la flor no puede ser polinizada. Este es un ejemplo perfecto de una adaptación mutua muy específica, donde la vibración del insecto es la llave que abre el suministro de polen de la flor.
Uno de los ejemplos más icónicos y estudiados de coevolución es el de la planta de yuca y la polilla de la yuca, del género Tegeticula. Esta es una relación de mutualismo obligado, lo que significa que ambas especies dependen completamente la una de la otra para sobrevivir. La polilla hembra recoge activamente el polen de una flor de yuca, lo amasa meticulosamente en una bola pegajosa y vuela a otra yuca. Allí, deposita algunos de sus huevos en el ovario de la flor y luego, de forma deliberada y con una precisión asombrosa, introduce la bola de polen en el estigma de la flor, asegurando la polinización. Las larvas de la polilla se alimentarán de una pequeña porción de las semillas en desarrollo, pero la mayoría de ellas se salvarán y madurarán. Sin la polilla, la yuca no puede producir semillas viables. Sin la yuca, la polilla no tiene dónde poner sus huevos ni qué comer, lo que subraya la fragilidad y la perfección de este vínculo. Otro caso asombroso de coevolución es el de los higos y las avispas de los higos. Cada una de las más de 800 especies conocidas de higos en el mundo tiene una especie específica de avispa polinizadora que es su única forma de reproducción. La avispa hembra entra en el interior del higo, que es en realidad una inflorescencia invertida llamada cicono, a través de una pequeña abertura. Dentro, poliniza las diminutas flores femeninas y deposita sus huevos en algunas de ellas. Las larvas se desarrollan dentro de estas flores, y cuando las avispas macho emergen, se aparean con las hembras y luego las hembras emergen cargadas de polen, listas para iniciar un nuevo ciclo en otro higo. La avispa no puede reproducirse sin el higo, y el higo no puede ser polinizado sin la avispa, un ciclo de vida entrelazado que es un milagro de la naturaleza. ¿Y qué decir de la legendaria orquídea de Darwin, Angraecum sesquipedale, nativa de Madagascar, con su espolón de néctar de hasta 35 centímetros de longitud? Cuando Charles Darwin estudió esta orquídea, quedó tan fascinado por su estructura que predijo la existencia de una polilla con una probóscide lo suficientemente larga como para alcanzar el néctar en la base de ese espolón, a pesar de que nunca la había visto. 40 años después de su predicción, se descubrió la polilla halcón de Morgan, Sanctopan morgani praedicta, cuya probóscide de 28 centímetros de largo era perfectamente adecuada para esta tarea. Esta fue una de las predicciones más audaces y precisas en la historia de la biología evolutiva, un testimonio irrefutable del poder de la coevolución y de la lógica que subyace en las formas de la naturaleza. Los principales actores de esta intrincada red son las abejas. Se estima que hay más de 20.000 especies de abejas en el mundo, desde la diminuta abeja sin aguijón hasta la robusta abeja carpintera, cada una con sus propias preferencias florales. Son los polinizadores más eficientes, visitando una vasta diversidad de flores y recolectando polen en sus cuerpos peludos o en estructuras especializadas como las corbículas. Prefieren flores de colores como el azul, el amarillo o el violeta y aromas dulces y florales, y son responsables de la polinización de aproximadamente el 70% de las plantas cultivadas para consumo humano. Las mariposas y polillas, los lepidópteros, son también polinizadores cruciales, aunque con hábitos distintos. Las mariposas diurnas se sienten atraídas por flores de colores vivos, a menudo rojos, naranjas o amarillos, con amplias plataformas para posarse y néctar profundo accesible por sus largas probóscides. Las polillas nocturnas, en cambio, buscan flores pálidas o blancas que destacan en la oscuridad de la noche y muy aromáticas, como las que exhalan su perfume al anochecer, siendo guiadas por su olfato hiperdesarrollado. Los escarabajos, los coleópteros, son quizás los polinizadores más antiguos que existen. Polinizan plantas de linajes más ancestrales, como las magnolias, y las plantas acuáticas como los nenúfares. A menudo son polinizadores desordenados, ya que sus mandíbulas están adaptadas para masticar partes de la flor y el polen, pero son muy efectivos para estas plantas. Las flores polinizadas por escarabajos tienden a ser grandes, robustas, de colores apagados y con olores afrutados o a veces fermentados, que resultan atractivos para estos insectos. Las moscas, del orden de los dípteros, son un grupo de polinizadores sorprendentemente diverso y a menudo subestimado.
Incluyen desde moscas de las flores que imitan a las abejas o avispas y visitan flores similares a las de las abejas, hasta moscas que polinizan las flores de las cactáceas o las que son atraídas por las llamadas flores carroña con sus olores a putrefacción, como el famoso aro gigante o la stapelia, desempeñando un papel vital en ecosistemas específicos. Y no podemos olvidar a las avispas. Aunque muchas especies de avispas son depredadoras o parásitas, algunas, como ya vimos con las avispas de los higos, son polinizadores vitales, a menudo en relaciones altamente especializadas y de dependencia mutua. La diversidad de formas y funciones en los insectos polinizadores es tan vasta como la de las flores que visitan, un testimonio de millones de años de coevolución. La importancia de esta danza coevolutiva va mucho más allá de la mera reproducción de las plantas y la alimentación de los insectos. Es un pilar fundamental de los ecosistemas terrestres. Se estima que aproximadamente el 90% de todas las plantas con flores en el mundo dependen de los polinizadores animales, en su mayoría insectos, para su reproducción. Esto significa que la diversidad de la vida vegetal, que a su vez es la base de la cadena alimentaria para innumerables animales, incluyendo a los herbívoros y por extensión a los carnívoros, está intrínsecamente ligada a la salud de las poblaciones de insectos. La ausencia de esta interacción tendría un efecto en cascada, impactando a ecosistemas enteros. En términos económicos, el impacto es monumental e incalculable. Se estima que los polinizadores contribuyen con más de $200.000 millones estadounidenses anuales a la economía global, al permitir la producción de frutas, verduras, frutos secos, semillas oleaginosas, café y cacao, entre muchos otros alimentos y fibras vitales para el ser humano. Aproximadamente el 75% de las especies de cultivos alimentarios que consumimos dependen, al menos en parte, de la polinización animal. Sin esta interacción, la seguridad alimentaria mundial estaría gravemente comprometida, llevando a una escasez dramática y un aumento de precios. Imagina un mundo con escasez severa de manzanas, almendras, calabazas o café. Esa es la sombría realidad que enfrentaríamos si los polinizadores desaparecen, lo que nos empujaría a depender de un número muy limitado de cultivos básicos como el trigo o el arroz. Lamentablemente, esta milenaria danza está bajo una amenaza creciente y preocupante. La pérdida y fragmentación de hábitats debido a la expansión urbana descontrolada, la deforestación y la intensificación agrícola reduce drásticamente los lugares donde los polinizadores pueden vivir y las flores pueden crecer, eliminando tanto el refugio como las fuentes de alimento. El uso indiscriminado y a menudo excesivo de plaguicidas, especialmente los neonicotinoides, es devastador para las poblaciones de abejas y otros insectos, afectando gravemente su navegación, alimentación, reproducción y, en muchos casos, causándoles la muerte directamente. Se ha demostrado que estas sustancias persisten en el ambiente y afectan el sistema nervioso de los insectos, incluso en dosis subletales. El cambio climático introduce una variable impredecible y disruptiva. Alteraciones en la temperatura y los patrones de lluvia pueden desincronizar la aparición de las flores con la emergencia de sus polinizadores, un fenómeno conocido como desajuste fenológico. Si las flores florecen antes o después de que sus polinizadores específicos estén activos, la reproducción se ve comprometida para ambas partes, interrumpiendo un ciclo de millones de años. Por ejemplo, en algunas regiones europeas, el calentamiento global ha provocado que ciertas orquídeas que dependen de una especie particular de abeja para pseudocopulación florezcan antes de que las abejas macho, cuya emergencia depende de factores estacionales específicos, estén listas, reduciendo drásticamente su éxito reproductivo. La propagación de enfermedades y parásitos, como el ácaro varroa destructor, que afecta a las abejas melíferas y las debilita progresivamente, y la introducción de especies invasoras que compiten o desplazan a las especies nativas, también añaden una presión significativa sobre las poblaciones de polinizadores. Estas amenazas combinadas han llevado a un declive alarmante.
Se calcula que las poblaciones de insectos en todo el mundo están disminuyendo a un ritmo alarmante, con algunas estimaciones sugiriendo una reducción de alrededor del 1% al 2% por año. Esto es un grito de alarma para el futuro de esta codependencia vital y para la estabilidad de nuestros ecosistemas. Proteger esta danza no es solo una cuestión ambiental, es una necesidad urgente e ineludible para la supervivencia y el bienestar de la humanidad. La conservación de los polinizadores requiere un enfoque multifacético y coordinado. Reducir el uso de plaguicidas, especialmente en la agricultura a gran escala, y promover prácticas agrícolas sostenibles es fundamental. Crear y restaurar hábitats naturales, incluso en áreas urbanas, plantando flores nativas que proporcionen alimento y refugio durante todo el año, es un paso que todos podemos dar a nivel individual y comunitario. La investigación científica es vital para comprender mejor estas complejas interacciones y desarrollar estrategias de conservación efectivas y basadas en evidencia. La educación pública, que resalte el valor incalculable de estas pequeñas criaturas y las plantas que polinizan, es crucial para fomentar un cambio de actitud y acción a gran escala, inspirando a las personas a convertirse en defensores activos de los polinizadores. La historia de la coevolución entre insectos y flores nos enseña que la vida en la Tierra es una red interconectada de dependencias mutuas, donde la salud de una especie a menudo depende intrínsecamente de la salud de otra. Es un poderoso recordatorio de la profunda interconexión de la naturaleza y de nuestra responsabilidad colectiva de preservar su delicado y vital equilibrio. Si esta increíble danza evolutiva milenaria te ha cautivado, si sientes la fascinación por la sabiduría inherente de la naturaleza y la importancia de protegerla, demuéstralo. Te invito, explorador, a sumergirte aún más en este vasto universo del conocimiento. Suscríbete al canal Explorando para no perderte nuestras próximas expediciones a los misterios más asombrosos del mundo. Dale me gusta a este video si te ha parecido tan revelador y esencial como a mí. Deja un comentario con tus pensamientos. Tu curiosidad enriquece nuestra comunidad de manera inmensurable. Y lo más importante, comparte este video con quienes creas que también necesitan comprender la maravilla y la vulnerabilidad de esta intrincada relación natural. Hagamos juntos que más personas valoren la vida que bulle a nuestro alrededor y actúen para protegerla.